En el aire hay emoción, un nuevo episodio comienza hoy. El arte de pensar, sentir y actuar, con Verónica Sanrey a celebrar. Un alma intensa guía el camino, la mente cuántica es nuestro destino. Vamos a elevarnos sin detenernos, la alegría y la luz nos envuelve. En el aire hay emoción, un nuevo episodio comienza hoy. El arte de pensar, sentir y actuar, con Verónica Sanrey. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Mente Cuántica, el arte de pensar, sentir y actuar. Estoy encantada de teneros aquí en el episodio número 18 titulado Cúrate de la excusitis, la enfermedad del fracaso. En este episodio continuaremos nuestra exploración del poderoso libro de David J. Shower, La magia de pensar en grande. Hoy nos centraremos en el capítulo número 2, un capítulo que tiene el potencial de transformar tu vida. Soy una fiel creyente de que todos tenemos dentro de nosotros el poder de crear la vida que realmente merecemos vivir. Y quiero ayudarte a lograrlo a través de estrategias ancestrales para que esto suceda. Soy Verónica Sanrey, un alma intensa. Comencemos entendiendo qué es la excusitis. Shower la define como la enfermedad del fracaso. Es esa tendencia a justificar nuestras propias incapacidades y fracasos con excusas que parecen válidas. Estas excusas pueden tomar muchas formas. No tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente dinero, no soy lo suficientemente inteligente, soy demasiado viejo o soy demasiado joven. ¿Cuántas veces nos hemos dicho estas cosas a nosotros mismos? No hace mucho tiempo atrás yo era una experta en la excusitis. En el pasado solía culpar a mi familia, amigos o entorno cercano para justificar mi falta de carácter o la ausencia de oportunidades que veía en mi vida. Comparándome con personas a las que admiraba, pensaba que su éxito se debía a circunstancias y oportunidades que ellos supuestamente habían tenido y yo no. Es cierto que muchas personas tienen mejores oportunidades que otras, pero usar eso como excusa es en realidad una falta de amor propio. Las oportunidades, sin duda, son una ayuda invaluable, pero muchas veces, incluso quienes las tienen, no las aprovechan. A mi entender, el éxito no depende exclusivamente de las oportunidades, sino de la convicción y el empeño en lograr algo o cambiar aquello que no funciona en nuestra vida. Es ser valientes y reconocer que, aunque no tengamos ciertas oportunidades a nuestro alcance, tenemos más que suficiente para crear y trabajar nuestras propias oportunidades. Esto se trata de amor propio, y ese amor solo puede provenir de uno mismo. Ahora bien, primero hablemos de cómo la excusitis se manifiesta en nuestra vida cotidiana. La mayoría de nosotros hemos experimentado ese pequeño momento de dudas antes de intentar algo nuevo o desafiante. Tal vez se trate de una oportunidad laboral, un proyecto personal o incluso un cambio de estilo de vida. En lugar de enfrentar ese desafío, nuestra mente busca excusas para justificar la inacción. El problema con las excusas es que nos convencen de que nuestras limitaciones son insuperables. En lugar de ver los obstáculos como algo que podemos superar, las excusas nos hacen creer que es mejor no intentarlo en absoluto. Este es el primer paso hacia el fracaso. Y Shower nos insta a reconocer que estas excusas no son más que barreras mentales que nos imponemos a nosotros mismos. Pero vamos a profundizar en algunas de las excusas más comunes que menciona Shower en este segundo capítulo. La primera, no tengo suficiente tiempo. Este es un clásico. Siempre estamos ocupados, siempre hay algo que demanda nuestra atención, pero la realidad es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo las 24 horas del día, los 365 días del año. La clave está en cómo priorizamos nuestras actividades. Si algo es realmente importante para nosotros, encontraremos el tiempo para hacerlo.
La gestión del tiempo es una habilidad que todos podemos desarrollar. Se trata de establecer prioridades claras y eliminar distracciones. La segunda sería: no soy lo suficientemente inteligente. Muchas personas creen que el éxito está reservado para aquellos con un intelecto superior. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de personas promedio que lograron cosas extraordinarias. Es una realidad que la inteligencia es importante, pero no es el único factor determinante. La perseverancia, la dedicación y la actividad positiva juegan roles cruciales en el éxito. No subestimes el poder de la mentalidad del crecimiento. Eres y puedes hacer lo que te plazca. Tienes las mismas capacidades y un cerebro súper desarrollado que te ayudará a conseguir todo lo que te propongas. Es cuestión de dedicación, pasión y entrega. La tercera sería: soy demasiado viejo o soy demasiado joven. La edad es otra excusa común. Creemos que hemos pasado la edad para aprender algo nuevo o para cambiar de carrera o de trabajo. O si somos jóvenes pensamos que no tenemos la experiencia necesaria. Mientras que la realidad es que nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para seguir nuestros sueños. Cada etapa de la vida trae consigo sus propias ventajas y oportunidades. La edad es solo un número. Lo que realmente importa es tu actitud y tu disposición para aprender y crecer. Ahora hablemos de cómo podemos curarnos de la excusitis. Showard sugiere varias estrategias efectivas. La primera sería reconocer las excusas. El primer paso es ser consciente de nuestras excusas. Cuando te encuentres justificando tu inacción, detente y pregúntate si realmente es una razón válida o solo una excusa. Autoevaluarte honestamente es crucial para superar este hábito. La segunda sería reemplazar las excusas con acción. En lugar de enfocarte en lo que no puedes hacer, concéntrate en lo que sí puedes hacer. Cada pequeño paso cuenta. La acción genera impulso y el impulso te llevará a más acción. Esto es una ley. No esperes el momento perfecto para empezar. Comienza ahora con lo que tienes. La tercera sería cultivar una mentalidad positiva. Desarrollar una actitud de sí puedo es esencial. Las afirmaciones positivas y la visualización pueden ser herramientas poderosas. Visualiza tus éxitos y repítete a ti mismo que eres capaz de lograr lo que te propones. La cuarta sería buscar inspiración en los demás. Lee historias de personas que han superado desafíos similares. La inspiración puede venir de muchas fuentes: libros, documentales, podcasts. Rodéate de ejemplos positivos que te recuerden que es posible superar las excusas y alcanzar tus metas. Si otros lo han logrado, será mucho más fácil que creas que tú también puedes lograrlo, pues tienes las mismas capacidades y las mismas oportunidades que cualquier otra persona. La quinta sería establecer metas claras y realistas. Tener objetivos bien definidos te dará una dirección clara. Desglosa tus metas en pasos manejables y establece plazos que sean realistas. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Finalmente, recordemos que superar la excusitis es solo un proceso continuo. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con la práctica y la determinación podemos reprogramar nuestra mente para eliminar las excusas y adoptar una mentalidad de acción y éxito. Algo que a mí me ha funcionado fenomenal consiste en lo siguiente: la técnica increíblemente efectiva para cambiar tus hábitos, que son los micro hábitos. Seguro que en algún momento de tu vida has intentado cambiar un hábito, ya sea hacer más ejercicio, leer más libros o incluso comer más saludable. Pero seamos sinceros, muchas veces estos cambios pueden ser difíciles de mantener. Ahí es donde entran los micro hábitos. Los microhábitos son pequeños comportamientos que puedes incorporar fácilmente en tu rutina diaria. La idea es empezar con algo tan pequeño que sea imposible fallar. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio, un microhábito podría ser hacer una sola flexión al día. O imagina que tu propósito es leer más. En lugar de proponerte leer un libro entero en una semana, comprométete a leer una sola página al día.
Suena fácil, ¿verdad? Y es la clave. La simplicidad y la consistencia te llevarán mucho más lejos de lo que crees. Con el tiempo, estos pequeños hábitos se suman y se convierten en grandes cambios. La constancia es el secreto. Cada pequeño paso te acerca más a tu objetivo final, sin la presión de tener que hacer grandes cambios de una sola vez. Y lo mejor de todo es que los microhábitos son acumulativos. Una vez que has integrado un microhábito en tu vida, puedes añadir otro. Por ejemplo, después de leer una página al día durante un mes, podrías añadir el microhábito de escribir una oración al día. Poco a poco, irás construyendo una rutina que te llevará a alcanzar tus metas. Es muy importante celebrar cada pequeño logro. Cada vez que completes tu microhábito, te estás acercando más a ser la persona que deseas ser. Y eso merece ser reconocido. Así que si estás buscando una forma efectiva de reprogramar tus hábitos, te animo a probar con los microhábitos. Empieza con algo pequeño y sencillo y verás cómo poco a poco transformarás tu vida. Recuerda, lo importante no es la magnitud del cambio, sino la consistencia con lo que deseas hacer. Y ahí lo tenéis, amigos imparables. La excusitis es una de las mayores barreras para el éxito, pero es una barrera que podemos superar y combatir. Espero que este episodio os haya proporcionado las herramientas y la inspiración necesarias para empezar a combatir vuestras propias excusas y avanzar hacia el éxito que merecéis. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Mente Cuántica, el arte de pensar, sentir y actuar. Hasta entonces, no olvides que el poder de tu mente es ilimitado y con la creencia adecuada puedes lograr todo lo que te propongas. Nos escuchamos pronto. Y recuerda, tú eres el escultor de tu propia obra maestra. Un alma intensa, Verónica Sanrey. Mente cuántica, una experiencia envolvente.